expectativas que se ha planteado el gobierno para los próximos años en materia económica. Se pretende llegar al 2024 con una inflación del 3,7%. El rango meta será entre 3 y 6%. Bueno, de repente esto no muy alejado a lo que no se logró en el gobierno anterior. Vamos a recibir a nuestro periodista especializado en economía, Federico Comesaña, para intentar entender qué diferente hará el gobierno y en qué basan algunas expectativas tan auspiciosas. Bienvenido, Federico. Buenas noches. Vamos a analizar el comportamiento de los precios en los últimos meses en particular y veamos en la tendencia de largo plazo qué es lo que viene pasando y qué es lo que el gobierno busca hacer diferente para que de una vez por todas la inflación converja al rango objetivo y tener una inflación moderada en línea con lo que pasa en los principales países de la región. Arranquemos con la evolución de los precios. Veamos la primera gráfica que preparamos para hoy, que muestra la tendencia de la inflación y cómo en los últimos meses en particular se modera luego de un pico importante allá por el mes de marzo. Habíamos alcanzado una inflación de 11,1% y luego se fue moderando paulatinamente hasta 9,8% en agosto. Todavía estamos muy por encima del rango meta de 7%. Vemos ahí que la última vez que se alcanzó fue a principios de 2018 y luego la inflación se permaneció por encima del rango objetivo trazado por las autoridades económicas. Si vamos a una evolución de más largo plazo, en la segunda gráfica vemos cómo desde el 2010 hasta 2020 estar dentro del rango meta fue la excepción. Estos son los últimos 10 años. La inflación suele ser mayor a lo que esperan las autoridades y eso a los ojos del Banco Central y de los analistas le quita credibilidad a las metas oficiales y en particular al Banco Central. Esa es una de las grandes apuestas que tiene el Banco Central hoy, que dice vamos a modificar la institucionalidad del Banco Central, por un lado cambiar de instrumentos que se utilizan para influir en los mercados y llegar a controlar de alguna manera el nivel de precios. Y por otro lado, dotar al Banco Central de mayor autonomía, que es uno de las líneas de trabajo en las que se encuentra el gobierno, para que, lejos de otros objetivos de política económica, el Banco Central se pueda concentrar en el combate a la inflación. Si vemos en la tercera gráfica, tenemos los países de la región. Sacamos a Venezuela con niveles de inflación de 2000% y mayores, que eso, Argentina con niveles superiores al 40%, y nos quedamos con el resto de los países de la región. Vemos cuál es la diferencia. Uruguay se mantiene con inflaciones del entorno del 10%, el resto de los países están por debajo del 3%. En el caso de Ecuador está con un escenario circunstancial de deflación. Precios por debajo de los de igual periodo del año pasado. Este es un tema porque no solo Uruguay está por encima de los de la región, sino que en el mundo es el país con grado inversor, es decir, con salida a los mercados de capitales, que tiene mayor nivel inflacionario. Por último, veamos cuál es la meta del gobierno. El gobierno espera una reducción paulatina de la inflación hasta un 3,7% en 2024. Estos es el escenario que traza en el presupuesto consensuado con el Banco Central, y esperan bajar la meta de inflación del rango entre 3 y 7% a el 3 y 6% a partir del año 2022. Los analistas privados todavía no han logrado recomponer del todo esa credibilidad. Esperan para 2022 un 7,5% de inflación, todavía por encima, pero bueno, justamente el gran desafío del Central es convencerlos de que efectivamente va a tener las posibilidades de hacerlo. Quizás con salarios que se reducen en términos reales, con una economía que funciona a media máquina, en particular con una caída de la actividad de este año, se puede, digamos, configurar un escenario favorable para el aumento de un aumento de los precios más moderado del que veíamos en los últimos años. Sí, sí, eso es lo que uno como ciudadano común le cuesta un poco ver, ¿no? Es decir, el remarque no es brutal, pero es permanente.
Digo, salvo esta excepción del acuerdo de precios y todo eso, ¿no? Sí, hay un componente también que es que lo que más está subiendo en la canasta son los alimentos, que son los precios a los que uno más está expuesto. Entonces, Sí, también bueno, es cierto de buenos zapatos podés esperar 1 año, 2 años, comer tenés que comer. Exactamente, y los precios de los alimentos están subiendo muy por encima que el resto de la inflación, en particular los bienes, los alimentos no procesados como es la carne, las frutas, las verduras, esos mantienen niveles de precios muy por encima, con aumentos de casi 20% anual. Bien, ¿quién será el mago que los va a mantener a raya entonces? Veremos entonces. Gracias, Que pasen bien, hasta luego. Muy claro como siempre, Federico Comesaña.